Bien, tengan todos muy buenos días. Nosotros vamos a hablarles acerca del tema que son las amenazas que el multilateralismo está presentando para la cooperación internacional, así como para también reducir los efectos del cambio climático. Vamos a iniciar con nuestra compañera Celeste, la cual nos va a explicar un poco acerca de los antecedentes de este. Bueno, para dar apertura con el tema hay que partir que la amenaza que el multilateralismo representa como tal para la cooperación internacional parte de un suceso o más bien de un fenómeno que en los últimos 40 años ha venido atravesando el mundo, y hablamos de la globalización, puesto que en los últimos 20 años en materia de industria, en materia de tecnología y en diferentes áreas o rubros, el tema de la globalización ha sido clave para entender el por qué el multilateralismo puede presentarse como un desafío para la cooperación internacional, puesto que en la medida que los avances, ya sea tecnológicos o industriales, han ido avanzando a lo largo de estos últimos años, estos representan en cierto modo un desafío, puesto que conforme pasan los años, el cambio climático sufre año tras año deterioros, cambios drásticos, y en lo que viene a afectar más directamente en lo que es a la cooperación internacional es que en determinadas regiones, determinados países, siempre existen regiones, sectores más vulnerables y que en muchas ocasiones son los más afectados por el cambio climático. Y los antecedentes del por qué el multilateralismo son o pueden que a largo plazo representen un gran desafío o una gran brecha para la cooperación internacional se debe al gran papel que representa como tal la obtención de recursos, que se estima que dentro de 30 años sea una de las principales pugnas por las cuales tengan que atravesar los países, las regiones como tal, y es por eso que representa más que un desafío, una futura brecha por la cual tanto gobernantes como organismos internacionales van a tener que atravesar. Bien, ahora vamos a hablar un poco acerca del gran desafío que el cambio climático está haciendo para la cooperación internacional. Cabe destacar que para encontrar una solución ante los problemas ambientales se necesitan acciones que sean bastante concertadas, pero muchas veces estas actuaciones no suelen llegar a cumplirse debido a la gran dificultad que el mundo presenta. Es decir, nuestro mundo ecológico prácticamente es único. De igual manera, este es compartido, es decir, sí lo vivimos con las demás personas, pero de igual manera lo estamos destruyendo, lo estamos consumiendo entre nosotros. Pero también por esto podemos afirmar que el mundo en que vivimos es un patrimonio global ecológico, lo cual debemos preservar y cuidar para las generaciones futuras. De igual manera, poder mantener la cooperación internacional de una manera estable. Cabe destacar que los países desarrollados son los principales generadores del cambio climático. Esto debido a que, como sabemos, dependemos de ellos en gran medida en lo económico, en la alimentación, en materia prima, entre muchas otras áreas que son bastante influenciadas para Latinoamérica. Pero estos países deben tener una ardua lucha contra el cambio climático. De igual manera, no deben de tener esa gran confianza de poder declinar lo que es su economía, debido a que si la economía de este cae, los fondos destinados para el cambio climático van a ser destinados para la pobreza, para erradicar la pobreza o para poder levantar el nivel económico de estos países. Es decir, estamos dejando en un segundo plano lo que es el cambio climático. Siguiente, por favor.
Bien, el cambio climático se viene dando desde varias perspectivas, varios esfuerzos internacionales. Destacamos que desde 1972 en Estocolmo, Suecia, han venido tratando esos problemas ambientales, esos problemas del cambio climático, que es una lucha constante. Algunos de estos objetivos, no, perdón, algunos de estos esfuerzos internacionales son el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, así como la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. También no descartamos lo que es el Protocolo de Kioto, como también los ODS, que son una parte fundamental para estos temas ambientales, como el acuerdo de París. Bueno, este último tiene como no el objetivo, pero más bien establece el poder reducir la emisión de gases que son producidos por el efecto invernadero. El siguiente, por favor. Bien, en esta última diapositiva que me toca presentar, quiero destacar un poco los efectos del cambio climático sobre la salud, ya que sabemos esta genera una alta incertidumbre debido a que las variables que se van a generar van a tener un grave impacto sobre el resultado final. Por ejemplo, si tenemos el aumento de la temperatura, vamos a ver que esta va a afectar la mortalidad de las olas de calor, generando obviamente la sequía. De igual manera, esto va a afectar a lo que es la agricultura. Pero si tenemos la sequía y si tenemos el cambio de las precipitaciones, también podemos observar que van a haber inundaciones, es decir, o las inundaciones afectan la agricultura o la afecta lo que es la sequía. Entonces, si la cooperación internacional se basa en lo que es el poder mejorar, el poder contrarrestar lo que es la agricultura que nos genera alimento mundial, vamos a dejar en un segundo plano lo que es erradicar la pobreza y poder mantener en constante o un estable cambio climático. Es decir, vamos a ver lo que es una saturación del sistema de cooperación internacional que va a llegar a un punto en el que este va a colapsar, no va a poder mantener esa estabilidad de tantos factores que tienen esa necesidad de poder estar estables. A esto podemos sumarle los cambios de la precipitación, como dije, que van a generar las sequías y las inundaciones, así como también las enfermedades de la malaria, como el dengue, que es otro factor a lo que le vamos a sumar que la cooperación internacional va a estar como pendiente. A esto sumémosle que va a haber una menor disponibilidad de agua, el líquido vital y universal que todas las personas necesitamos. A esto sumémosle la carga de la malnutrición, la seguridad alimentaria, así como la crisis que puede haber. Es decir, el sistema de cooperación internacional va a colapsar y este va a tener un grave efecto de dicho sistema. Y les dejo con mi compañera. Bien, continuando con lo que mi compañera Daniela habló, la mayoría de los países de América Latina y el Caribe cuentan con marcos nacionales legales e institucionales referidos al cambio climático, pero no tienen la capacidad de poder ejecutarlos. Bueno, el débil desarrollo de las políticas ambientales frente a la globalización económica, financiera, comercial y tecnológica han agravado el problema. Ante esto nos hacemos una pregunta: ¿cómo entonces gestionar las políticas ambientales nacionales y poder equilibrar las prioridades internas y al mismo tiempo que se establecen acuerdos sobre el cambio climático? Bien, la cooperación internacional y el medio ambiente se enfrentan hasta una encrucijada por un lado, el tamaño actual de los problemas ambientales globales requiere mayor claridad y transparencia en la utilización de los mecanismos de ayuda internacional a favor del medio ambiente y el cambio climático. Bien, yo leí un documento acerca de las emisiones del dióxido de carbono. Decía que ha aumentado a cerca de un 50% desde el año de 1990. Contribuyendo así al aumento de la temperatura mundial y poniendo en riesgo el objetivo del Acuerdo de París, que es mantener el calentamiento global
por debajo de los 2 grados Celsius. También decía que ese aumento debe reducirse lo más rápido posible a un 25% y poder llegar al 1.5 grados Celsius para poder que esto no llegue a un problema muy grave. La Organización de las Naciones Unidas también decía de que al pasar el límite de los 2 grados Celsius, el mundo podría entrar a una problemática demasiado grave y esta podría afectarnos demasiado en economía, más en problemas de salud. Los dejo con mi otra compañera que le va a seguir hablando un poco más. Bien, tengan muy buenos días. En mi participación yo les voy a hablar sobre qué amenazas representa la crisis del multilateralismo para la cooperación internacional y qué tiene que ver este factor del cambio climático. Sin duda, pues tenemos en nuestro contexto global actualmente, todos sabemos que no pinta del todo bien. Diversas situaciones que han ido emergiendo en estos últimos 3 años, en las que podemos ver cómo la cooperación internacional ha ido se ha ido viendo reducida poco a poco por la falta de consensos entre las naciones, entre las potencias del mundo, y por qué no decirlo, por conflictos y el poco diálogo entre gobiernos que son diametralmente opuestos, y también entre los países en vías de desarrollo. A esto agregamos una coyuntura que ha tenido que ver con la pandemia del COVID-19, en la que también los fondos de la cooperación internacional se han ido alejando para los planes originales que las naciones han tenido para tratar de poder un poco aplacar esta situación del COVID. Sin embargo, la crisis del multilateralismo también patentiza un problema grave de la legitimidad en la que se ha ido configurando en estos años el sistema internacional, pero que se agudizó con el aceleramiento de la redistribución del poder, que a su vez refleja el debilitamiento del orden liberal internacional que se dio posterior a la Segunda Guerra Mundial y se vio forjada en esencia por los países de Occidente. Bien, si el multilateralismo sintetiza una combinación de principios generalizados, de reciprocidad difusa, relaciones coordinadas y gobernanzas temáticas, entonces es evidente que los cambios de la estructura del poder mundial, la reconfiguración de la matriz del Estado-sociedad-mercado y la reconstrucción de las ideas imperantes impactan decisivamente sobre el multilateral, las organizaciones multilaterales. También podemos ver como ejemplo la fragmentación y el impasse en el seno del G20, que confirma el declive del multilateralismo. A esto sumamos también debilitamiento de la Corte Penal Internacional a raíz, entre otras cosas, de la decisión de Estados Unidos en el año 2002 de retirar la firma del Estatuto de Roma, que había firmado en el 2000. También tenemos la decisión de Rusia en el 2016 de hacer lo mismo, porque también había firmado el Estatuto de Roma en el 2000. También tenemos la decisión de Burundi de retirarse de la Corte a partir de octubre del 2017, y esto dio un abono, o mejor dicho, también abonó a que la India se retirara de la OPEP, y también el alejamiento de Mauritania de la Comunidad Económica de África Occidental, la salida de Uzbekistán, y luego tenemos el Brexit en la Unión Europea, y entre otras
otros países que se han retirado de organismos multilaterales que han ayudado o que han configurado la cooperación internacional. Siguiente, por favor. Bien, ¿qué papel juega Estados Unidos en todo esto? Estados Unidos, si bien es cierto, desde la Segunda Guerra Mundial, jugó un papel importante en la configuración del multilateralismo, porque fue el principal promotor en la creación de órganos internacionales que poco a poco fueron armando ese rompecabezas del multilateralismo. Esto fue gracias a su alta participación durante las guerras y su iniciativa de financiar la superación de la crisis económica y la equidad de oportunidades en el mercado internacional. Pero la historia del Estados Unidos, que busca un mundo globalizado y un mundo multilateral, se ha visto empañada en estos últimos años por las políticas conservacionistas y proteccionistas que rechazan la globalización que el presidente Trump ha implementado con su lema Make America Great Again, la cual, lejos de acercar a Estados Unidos al mundo, lo está aislando. Y esto está afectando de manera directa a la cooperación internacional, ya que se ha visto una reducción considerable del aporte económico en temas tan importantes como el desarrollo autosostenible y el cambio climático. Y esto lo vemos con la salida del Acuerdo para el Cambio Climático en París. Entonces, es evidente que la salida de Estados Unidos de este y otros organismos multilaterales está poniendo en apuro a otras potencias. Y como se lo dije anteriormente, podemos ver que la Unión Europea también está sufriendo un desquebrajamiento de su configuración. Y la Unión Europea muy difícilmente podría asumir los retos que la nación americana contrajo, porque ni siquiera con el Pacto Verde de la Unión Europea se podrían alcanzar y financiar proyectos para la autosostenibilidad de los países en desarrollo, quienes son los principales productores de los alimentos en el mundo y son los que abastecen a las potencias. Entonces, podemos ver que poco a poco la cooperación internacional se va viendo afectada por la salida de estos países de organismos multilaterales. A continuación los dejo con mi compañera para que concluya. Gracias. Ok, retomando lo que dijo mi compañera, tenemos como prioridad ahorita el deterioro medioambiental. Esto innegablemente se está viendo afectado por la crisis mundial de COVID-19 y no es un momento para que los países estemos siendo como totalmente independientes o nos estemos haciendo de la vista corta en materia de Naciones Unidas y de cooperación. Tenemos que buscar ser unos países, bueno, la cooperación tiene que buscar ser países más equitativos y de mayor apoyo. No es un momento en el que podamos regresar inmediatamente a la realidad. Entonces, teniendo en cuenta de lo de la salida de Estados Unidos, podemos tener ahorita algo un poco más esperanzador, que sería la entrada de Biden al gobierno de Estados Unidos y que las cosas pueden cambiar para poder retomar de un lado muy, muy positivo lo de los ingresos y la cooperación que estaba dando Estados Unidos anteriormente. Sin embargo, tienen que crearse, o tenemos el reto de que se creen programas para que podamos ser un poco más autosostenibles, para que sea una realidad un poco más palpable. ¿Qué podemos hacer con los nuevos gobernantes de los países influyentes? Es básicamente esto, buscar una protección global de cada uno de los países que pertenecen a la cooperación para empujar a un bien común, que es estructurar desde la aplicación de las vacunas al saneamiento sanitario y luego empezar por lo medioambiental, porque hay que tomar en cuenta que para que todos los escalafones de la cooperación funcionen, tiene que existir la salud y tiene que existir el saneamiento medioambiental, ya que de ahí parte todo el ciclo. Siguiente, por favor.
Ok, recientemente leímos un documento que hacía referencia al equilibrio de poder como un mecanismo de protección a la cooperación. Eso se refiere que estamos buscando marcar directrices eficientes y en lugar de estar poniéndonos en contra o poniéndose en contra un país de otro, organizar el mecanismo que en lugar de que uno avance antes que el otro o uno o un país dentro de la cooperación busque un bien individual, o sea, la cooperación se pueda proteger entre sí. Esto significa poder regular muchas políticas, poder regular la implementación de varias estrategias comunes desde la creación hasta la ejecución de las mismas. Tenemos una realidad súper palpable y esta teoría da ya hace mucho tiempo, desde los inicios de la cooperación internacional, pero muy pocas veces se ha utilizado la teoría de equilibrio de poder como un mecanismo de protección. Es decir, podemos aprovechar que es una crisis global y pueden implementarse, así como mencionaba anteriormente, prácticas e iniciativas. En este momento, según el documento de la Asamblea Extraordinaria COVID de la ONU, estamos bajo una oportunidad única y sin precedentes en el que podamos resolver esto correctamente. Adicionalmente, esta oportunidad nos puede dar la pauta para muchas mejoras en la ejecución de la mayoría de los planes que como cooperación se tiene. Eso sería todo mi aporte.